Estamos con Tino Vargas, abogado laboralista aquí en los estudios de Exitosa. Si tienes una consulta sobre este tema que nos quieres hacer llegar, las líneas telefónicas están habilitadas, el 741-0955 y el 940-800-800. Doctor Tino Vargas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Buenas noches con todos. Gracias por estar con nosotros. A ver, con manzanitas explíquenos. Yo le expliqué lo que la letra menciona, pero esto, ¿cómo se le puede decir a la gente de qué manera se va a aplicar de aquí en adelante? Bueno, estamos claros que en el Perú el conservar un empleo es vital, ¿no? Acérquese un poquito más al micrófono, por favor. Perfecto. Para escucharlo mejor. Bueno, estamos claros que en el Perú conservar un empleo es vital. Pero muchas veces cuando se da un tipo de una enfermedad prolongada, como es el cáncer, algunos trabajadores tienen miedo de sincerar tener este cuadro o llevan un tratamiento a escondidas para no perder el empleo. Especialmente los trabajadores en periodo de prueba, porque durante los primeros 3 meses de la relación laboral no hay estabilidad. El empleador te puede despedir por considerar que no te ajustas al perfil. Y claro, algunos haciendo abuso de ello, en realidad no quieren tener a alguien con un tratamiento médico para efectos pues, de tener a alguien dedicado al 100% al puesto y no pedir permisos. Entonces algunos tienen miedo que vayan a perder. Con esta ley, ese miedo pasa de lado porque aún estando en periodo de prueba, si tienes un resultado positivo de cáncer y necesitas tener un tratamiento, está garantizado tu empleo. Pero, doctor Vargas, ¿cómo se aplica allí esta norma? Que el paciente o que la persona sea detectada con cáncer durante el periodo de prueba o durante la jornada laboral, o un paciente con cáncer que logra entrar a un trabajo nuevo también es alcanzado protegido por esta ley. Conforme la redacción, en ambos casos, ya sea que durante la relación laboral recién consigo el diagnóstico y me entero en estos momentos, como aquel que esté postulando y le practiquen y informe después de ingresar que tiene el diagnóstico o el tratamiento médico de cáncer. Claro, le hago esta pregunta porque termina siendo pertinente dentro de lo que la gente puede estar comenzando en estos momentos a razonar y saber. Porque muchas veces se ha visto que se dan normas, estas se tienen que cumplir siempre y cuando se aplique con el trabajador ya en proceso y no antes de. Claro. ¿Qué pasa si yo tengo problema oncológico, pero estoy trabajando? Obviamente que la ley me tiene que proteger. Pero si yo tengo cáncer, yo voy a otro trabajo ya con la enfermedad preexistente, ¿la ley aún me protege? Ahí es importante, porque uno lo que se olvida, o sea, cuando uno lo lee, hay una protección, pero hay un refrán que dice que el infierno está hecho de buenas intenciones. ¿Y por qué digo esta frase? Porque cuando uno tiene una enfermedad de este tipo, lo que suele pasar es que el médico tratante te da 4, 5 o 6 meses de descanso médico. Así es como funciona. No es que el trabajador le digan, tómate una pastilla como fuera un resfriado y anda a seguir trabajando. No, el tratamiento es una quimioterapia, un tratamiento médico que tiene que haber una suspensión de la relación laboral. En toda enfermedad en el Perú, sea desde un resfrío o que me rompa la pierna o el cáncer, los primeros 20 días de incapacidad siempre los asume el empleador. Y a partir del día 21 en adelante lo asume la seguridad social a través de los subsidios. Ahora, para que uno acceda a subsidios, tiene que mantener una relación laboral vigente 3 meses antes, porque tiene que tener 3 aportes continuos. Es un poco técnico, pero... Claro, en el tema del seguro social. Sí, pero en el mundo real, lo que a mí me preocupa de esta norma es de que salud ya no cubra el subsidio de manera prolongada y solo lo cubra por las 2 o 3 días que dé la quimioterapia. Y vamos a ser sinceros, Pedro. Cuando tú te estás luchando la vida, lo que menos te importa es el entregable del fin de mes o presentar la planilla o cualquier otro entregable de la empresa. Lo que se te piden en estos tratamientos es paz, descanso, tranquilidad, porque las secuelas o la presión nerviosa de toda situación de estrés agrava la enfermedad. Exactamente, las defensas bajan, el paciente puede verse mucho más complicado y son enfermedades que necesitan de un espacio, de un entorno de tranquilidad, de calma para el tratamiento correspondiente. Entonces es pilar que el Ejecutivo, cuando reglamente esta ley,
quede claro que no se va a poner en juego el descanso físico del trabajador y el pago de sus subsidios de manera íntegra. Ahí va justamente el principal meollo del asunto, la reglamentación, porque lamentablemente el gobierno es bastante experto, y no lo digo por Dina Boluarte, lo digo gobierno en general, Poder Ejecutivo, que cuando va a reglamentar una ley se toma toda una vida, aunque la norma expresamente diga que tiene que ser reglamentada en 60 días, en 90 días. Pues se toma una eternidad. Y pasó lo mismo con otros temas de cáncer infantil y otras enfermedades, como el caso la ley de reglamento de la ley de enfermedades raras y huérfanas, y otros más que el gobierno, que el Ejecutivo se ha tomado toda una eternidad para que saque el bendito reglamento. Pero doctor Vargas, quiero reiterar las líneas telefónicas 741-0955, 940-800-800. Estamos hablando sobre esta norma que ha sido promulgada de la ley que protege del despido a trabajadores con cáncer. Pero si usted tiene otra consulta del ámbito laboral, también lo escuchamos atentamente. Encantados. Aquí en la programación de Exitosa. 741-0955, 940-800-800. A ver, ¿cuánto tiempo se tiene que tomar, según la promulgación de la norma, el gobierno para que la reglamente? Porque reglamentada recién entra en vigencia en aplicación. No ha establecido una temporalidad algunas de estas disposiciones. No hay una fecha precisa. Sí, pero lo importante es que no esperemos que Salud haga una lectura y restrinja, porque al tener estabilidad laboral y garantizar el empleo, no se vaya a pensar de que el trabajador deba laborar en los periodos de descanso después del tratamiento. Ya, para hacerlo mucho más preciso en lo que se está hablando sobre esta norma que protege del despido a trabajadores con cáncer. Protege del despido y nada más que eso. Pero lo referente al tratamiento, a los descansos médicos, entre otros, tiene que seguir funcionando como viene funcionando hoy, que es un descanso médico prolongado conforme la evolución de la enfermedad. ¿Es el reglamento el que debe establecer la fase o el estadio del cáncer para poder aplicar? No, ya esto desde el diagnóstico inicial ya opera. Ya la protección contra el despido arbitrario como tal opera desde un inicio. Sin importar en qué nivel, en qué nivel y en qué fase está. Perfecto. Estamos con una comunicación en este momento. Estamos aquí, informamos y opinamos en este bloque con ustedes para poder ayudarlos y absorberlos en sus consultas respecto al ámbito laboral. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, ¿se podría ponerse el audífono? Ah, sí, me había olvidado. Buenas noches, señores. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches también acá todo el Perú, en Lima. ¿Cómo es, no? Cuando te toca a ti, llega el cáncer, uno sabe, recién sientes esa incapacidad de no poder reclamar, ¿no? Yo soy, he sido una trabajadora perenne durante más de 30 años, y resulta que en la ONP no está, pues, ¿cómo se dice? Los 30 años que he depositado en la ONP, solamente están un máximo de 19 y 6 meses. ¿Ya? 19 años con 6 meses. Entonces, yo tuve cáncer hace 7 meses. Me detectaron un tumor así de un momento a otro, y me salió pues que en el resultado que era un cáncer maligno. Vaya. Y es en el cuello, acá en el cuello, con los ganglios. Ya. Entonces, ya me he recuperado con toda la quimioterapia, que estoy en la 5ª fase, pero siempre cada quimioterapia es pues con bastante con secuelas que de malestar, todo, ¿no? Y me es imposible para trabajar. Entonces yo pues no dejé en el momento de la primera etapa, de un mes, estuve trabajando todavía cuando me detectaron el tumor. Ya. Cuando me dejaron, después de 15 días que estuve internada, tuve también la biopsia. También estuve trabajando porque ahí mismo no te daban a la cama para que te hospitalicen. Pero aún así, seguí batallando. Yo seguí batallando porque yo necesitaba seguir atendiéndome por el seguro. Ponen el 6. Entonces yo le dije, por favor, quiero seguir el tratamiento del seguro. Pero a los 2 meses mi empresa comienza a decir que ya no van a seguir laborando hasta abril nada más. Hasta el 9 de abril cambió como era un service, cambió a otra empresa. ¿Y te sacaron? De lo que entiendo, pareciese que sí. El seguro me atendió solamente un mes
2 meses. Ya. Con la segunda dosis de quimioterapia, uno internado en quimioterapia, uno es ambulatorio, que es la segunda, y la tercera fue ambulatorio. Ujú. Por eso salí, ya yo quise para seguir mi tratamiento, no me dieron expansión, me dijeron que solamente tenía 6 meses laborando seguido, consecutivos, cuando en realidad yo he trabajado seguidamente, nunca he descansado. Claro, había un lapso de Ya. por la salud que he dejado, pero ese, O sea, aportando. terminaste perdiendo tu trabajo, entiendo. ¿Y en qué fecha? ¿En qué fecha perdiste tu trabajo? Yo lo hice en el María Auxiliadora. Ya, pero Y- ¿cuándo Ya no perdiste tu tenía trabajo? pero sí me dieron el CIS, Ya. me dieron el CIS. Ujú. ¿En qué fecha perdió el trabajo? ¿O no le Yo renovaron el perdí mi contrato? trabajo, o sea, mejor dicho, me dijeron que es el service, se llama Intexa. Ya. Intexa, un service. Perfecto, Intexa. pero ¿en qué- mes de Sí, abril, hasta pero abril nomás trabajé. abril de este año. Cuando Ok. yo pedí ampliación para mi seguro, sí, de este año, este año. Ya, ¿cuánto tiempo Porque, trabajando? ahorita ¿Cuánto ya la tiempo- quimioterapia, pero en el CIS. ¿Cuánto tiempo trabajando allí en esa empresa? Complicaciones en la comunicación. En esa última empresa solamente trabajé 7 meses. Ujú. Bien, gracias por la Pero llamada dura- telefónica. Gracias por la llamada telefónica. Vamos a empezar. A Dos ver. escenarios. El de la señora, la desvinculación o el cese ha sido antes de la promulgación de la norma, así que la norma como tal no puede ser aplicada. No lo aplica. Ahora, con la norma anterior pudo haber invocado un despido por discriminación si solo Ya. ella hubiera sido despedida. Discriminación con ocasión de enfermedad. No necesariamente el VIH es la única enfermedad sobre la cual uno puede ser víctima de discriminación. No, si hubiera podido probar que solo ella, a razón de tener un cuadro médico de cáncer, no le dejan renovar su contrato y es un despido indirecto, y el contrato tuviera errores en su redacción o sería falso, que faltó la causa objetiva, ella pudo haber planteado su reposición. Pero con esta norma ya está en blanco y negro, no tengo que irme a la discriminación, solo tengo que adjuntar mi receta o mi diagnóstico médico que tengo cáncer y poder pedir la reposición. ¿Cuál es el plazo? Y eso es importante también para tenerlo. Son 30 días hábiles de ocurrido el cese. O sea, no cuenta sábados, no cuenta domingos, no cuenta feriados, pero esa es la ventana de tiempo que esta norma 30 días. para poder reclamar y exigir la reposición al puesto. Pero en de este caso del oyente ya no aplicaría porque Sí. su cese ha sido en abril de este Sí, año. lamentablemente pregunté porque si probablemente hubiera sido el mes pasado, a Sí través de podría la norma aplicar. de discriminación pudo haber tratado de recurrir, ¿no? Lo segundo que dijo la señora es bastante claro. Ella estuvo saltando de empresa en empresa y en el último tramo solo estuvo 6 meses. Por eso que Salud, cuando perdió el empleo, la dejó de atender, ¿no? Y ha entrado a través del CIS. Y a través del CIS está continuando su tratamiento médico, pero ya no está en la cobertura de salud. Si me despiden por un tema de enfermedad, yo puedo apelar ese despido interponiendo recurso para que me reincorpore amparado una discriminación de la cual pude haber sido víctima Si es en con el tema de ocasión- enfermedad. Si es otra enfermedad, además del cáncer, sí, tengo Sí. que invocar. Ahora con el cáncer ya tiene nombre propio. Claro. Con lo cual solo necesito mostrar el diagnóstico y con eso es la única prueba. No tengo que demostrar un ánimo perverso al empleador de discriminarme. Simplemente tengo un tratamiento médico, tengo este cuadro médico. puedes despedirme. Ya no me puedes despedir. Perfecto. 9 de la noche con 15 minutos. Siguiente comunicación. Aquí en Informamos y Opinamos por Exitosa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aló, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. A ver si estamos... De Santa María de Huachipa, de la municipalidad. La pregunta es, señor, al doctor Vargas. ¿Qué Ajá. tal? Buenas. Lo que pasa es que yo estoy en el decreto legislativo 728. Ok. Entonces, la diabetes comprende en las enfermedades prolongadas. Ok. ¿Usted sigue trabajando? Sigo trabajando, señor, sigo trabajando. Ya. ¿En qué modalidad se encuentra trabajando? En el decreto legislativo 728. Perfecto, doctor Ok. Vargas. Si demuestra que el motivo, la razón de la desvinculación es a razón del cuadro médico de diabetes, probablemente porque no quieren tramitar los descansos médicos, entre otros, sí, podría argumentar un despido por discriminación. Ahora,
quería hacer una precisión. Es Ya. verdad, no me pueden despedir salvo que cometa una falta grave. Por ejemplo, si me ven robando en la empresa, Es otra por cosa. más que tenga cáncer, igual me van a despedir. En el caso también del oyente que tiene problema de diabetes, también aplica lo mismo. Exactamente. Es un ejemplo, nada más. Ya, pero ¿cómo demostrar, doctor Vargas, que me están despidiendo por mi enfermedad? ¿Necesito demostrarlo? Sí, bueno, hay que invocarlo. La carga de la prueba se invierte. Ya. Es el empleador el que tiene que probar que no es ese el motivo, que hay otro motivo aparte. Pero en el mundo real de las demandas no basta solo con señalar, hay que mostrar algún cierto elemento o una tendencia. Por ejemplo, si hay un universo de 100 trabajadores, se invoca que se perdió el cliente, pero solo me despiden a mí, esa es una razón, o dejan de renovar mi contrato, para ser más precisos en la terminología, ese es un motivo para sostener que mucho puede ser que se deba a la enfermedad, ¿no? Si reiteradamente me han negado permisos para ir a mis citas, ese es otro indicio. Y así se va estructurando el caso. Claro, ¿no? y esa decisión se da indistintamente, o la protección se da indistintamente del régimen laboral que tú puedas tener. Para el caso del... Seas que Sí. CAS, la 728, 276, Todo, indistintamente. Claro, la carga de la prueba, pero siempre hay una carga de la prueba aún del que reclama para tratar de demostrar su caso y causar convicción en el juez. Entonces, solo declarar sin ninguna prueba. Siempre hay que acompañar algo, ¿no? Claro, exactamente. Son las 9:18. Siguiente comunicación, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Te saluda David de Zárate. David, te escuchamos con ¿Qué tu tal? Un consulta. gusto. Sí, mira, te quiero comentar lo siguiente. Yo trabajo como tercero para salud, para una empresa de seguridad llamada Vitrosec. ¿Ya? Esta da servicios a toda la red de salud. Llevamos ya más de un año brindando servicio y esta empresa incumple con los pagos de AFP pese a que se nos descuenta en la boleta todos los meses. Asimismo, el salario, el sueldo mensual, que nos corresponde que nos paguen cada 7 de cada mes, se nos paga cada 15, cada 22, cada mes y medio. Reclamamos haciendo plantones frente al Hospital Rebagliati y muchos de los compañeros de las siguientes unidades, Abogal, Grau, Almenara, y no somos escuchados por ESalud. ESalud no defiende nuestros derechos como trabajadores, pese a que somos terceros. Incluso hemos comunicado al Ministerio de Trabajo nuestra incomodidad y la falta de atención hacia nuestros derechos como trabajadores y hacen caso omiso. Por favor, acudo a ustedes para que se haga extenso este petitorio, esta denuncia. Todos los días somos humillados por esta empresa y ESalud hace caso omiso. No sabemos a quién más recurrir. Somos más de los 200 trabajadores en la unidad Rebagliati. Bien, David, gracias por la llamada telefónica. Claro, uno mucho reclama donde labora, en el espacio físico, pero en estrictos empleadores, la empresa que mencionó, Vitro, Sí. que es el régimen de la Es el actividad responsable privada, directo. es el responsable directo. O sea, no es la institución pública, es la empresa privada a la cual se terceriza el servicio. Exacto. Según la ley de tercerización, el usuario del servicio es solidariamente responsable, pero tiene que demandar a ambos. Yo, como veo el caso, el primer reclamo tendría que ser la denuncia ante la SUNAFIL con ocasión a la demora en el pago, porque el señor señalaba que demoran de 7 a 15 días los pagos de remuneración. Inclusive podría presentar de manera individual o de manera colectiva una carta de cese de actos hostiles por considerar que la falta de pago es un acto de hostilidad. Y eso da una ventana de tiempo bastante acotada a la empresa para regularizar esa situación. Y eso también, a su vez, es una herramienta, si no se paga, para ir a una prueba más ante la SUNAFIL. Pero por otro lado, ya desde hace unos cuantos años, ya es un delito al día de hoy la falta de aportes Ya. a pensiones. Así que muy bien. Al sistema previsional. Exactamente. Tu FP o tu NP. Y esa denuncia va directamente hacia el gerente general de la compañía. Así que muy bien podrían estar planteando una denuncia ante la fiscalía con ocasión a esta omisión. Perfecto. Vamos con la siguiente comunicación. Reiterar que estamos aquí en los estudios
minutos con el abogado laboralista Tino Vargas, hablando de los derechos laborales de las personas. Además, hemos comenzado este bloque hablando sobre esta norma que ha sido promulgada de la ley que protege del despido a trabajadores con cáncer. Pero la consulta laboral que tenga usted, estamos recibiéndola a través de las líneas telefónicas, el 741-0955 y el 940-800-800. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, felicitarlo por su programa. Gracias, lo escuchamos con su consulta. Al ponente, al doctor. Quería hacer un alcance. Muchas veces pues hay una situación de parte de los trabajadores del hospital oncológico, por ejemplo, en la ciudad de Lima, ¿no? Mi esposa y yo hace tiempo ya perdí, justamente con este problema del cáncer. Lamentablemente pues somos maltratados, y he sido maltratado también en su oportunidad, y creo que con esta ley va a fortalecer. Actualmente, el cáncer está viéndose en todas las personas. Tengo una hermana que estaba trabajando en una institución pública, la cual pues para hacerle los diferentes exámenes, nosotros somos del distrito Sicuani, la provincia de Calchi y de Cusco. Entonces, permanentemente aquí no tenemos mucha situación, y eso también debe ser a nivel nacional, ¿no? Los problemas en cuanto a la logística para que puedan detectar el cáncer. Se requieren muchos análisis, se requiere ir permanentemente a la capital, y esto pues como que en este caso la institución pública, que no voy a mencionar por respeto a esta institución, la cual también protege a las mujeres, pero sin embargo ha recibido el maltrato de parte del jefe, y en un momento le dijo, ¿por qué no renuncias? Y como ha habido hostigamiento, y lamentablemente mi hermana tuvo que renunciar a cuenta propia, y a pesar que ella solamente subsistía de ese medio, ¿no?, para poder atender a sus hijos. La pregunta es si se puede retornar a trabajar con el diagnóstico, porque ella ya renunció por su parte, a voluntad propia, ¿no? Pero sin embargo, la situación es pues de que ha habido el hostigamiento detrás de ello. ¿Con el diagnóstico puede regresar? Si la renuncia ha sido antes del alcance de la norma, ya renunció, no la aplica. Porque, claro, la norma se aplica al día siguiente de su publicación, ¿no? Y sí, esa es una buena pregunta. O sea, ella renunció antes de la promulgación de la ley. No le aplica la ley. Si alguien renunciara con la vigencia de la norma, ¿podría pedir su reincorporación luego de renunciar voluntariamente? Va a tener que demostrar que la norma fue inducida bajo presión o engaño, claro, como el caso del señor. Porque el acto de renunciar implica que tú estás tomando la decisión, que no te están sacando. Claro, la decisión de renunciar es un acto voluntario y propio. Exacto, personal. Y no puede ser promovido o forzado por el empleador. Si yo como trabajador puedo demostrar ello, sí podría invocar que es un despido, y como tal estoy dentro de los alcances de la protección de la norma y me tienen que retornar a mi puesto de trabajo. Y cuando es un despido nulo, es un tema que no llegamos a hablar, todos los sueldos que no recibí durante el tiempo que estoy litigando se me van a retornar. Ahora, puede ser que incluso durante el proceso judicial, porque un proceso judicial no es que dure 2 o 3 meses, demore 1 año o 2, logre recuperar mi salud. Pero eso y el tratamiento, imaginemos que llegó a curarme, ¿no? Pero aún así, el proceso seguirá en curso y me retornaré al puesto con la sentencia definitiva. Eso es importante reiterar, doctor Vargas. O sea, si a mí me despiden con la vigencia de la ley o con cualquier otra enfermedad en la cual yo pueda invocar un acto de discriminación sobre mí por el tema patológico, yo puedo pedir en instancia judicial que me terminen pagando los meses que he dejado de laborar tras el despido. Claro, porque el decreto legislativo 728 es expreso que cuando hablamos de despido nulo, da lugar al reembolso de todas las remuneraciones dejadas de percibir y beneficios sociales hasta el momento de la reposición efectiva. Perfecto. Vamos con la siguiente comunicación telefónica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedrito. Te hablo de Iquitos. Y al señor Vargas, al doctor Vargas también le doy un buen saludo. Buenas noches. Pedrito y doctor Vargas, quiero decirle, esto es lo único que puedo decirle, ¿no? Mira, mi hermana hace como el viernes pasado le agarré como un cuarto facial.
lo llevamos de emergencia a salud, de salud nos dice que tiene roto la retina, tiene roto una vena en el ojo. ¿Ah? Y de ahí nos dice tiene que ir a salud, el salud le va a atender las cosas. Y como mi hermana ha venido a trabajar acá en Iquitos, porque ella de acá de Iquitos, ha venido a trabajar acá, ella radical en Lima, todas las cosas, le han dicho, no señor, usted pertenece a Lima, vaya a Lima, usted se trata ahí, vaya a tratarse ya. Y ¿cómo podemos hacer una cosa? Ahorita yo como yo soy su hermano, yo he hecho todo el trámite, me iba a exigir de acuerdo a la ley, les explicaba, les decía yo, señores, por favor, emergencia, nada más es por perder el ojo. ¿Ah? Y él le hizo, le dijo, saca tu cita, nos vamos a sacar la cita, ¿qué pasa? Le dice, para el 12 de noviembre, ¿ya? 12 de noviembre, hasta ¿qué cosa va a pasar, Dios mío? Hasta esa fecha se pierde la visión. Sí, con la forma como está el sistema en estos momentos. Gracias por la llamada telefónica. Pero, doctor Vargas, vamos orientando al oyente, por favor, luego de la pausa, ¿sí? Que el tiempo nos está ganando. 9:27. Estamos en Informamos y Opinamos. Luego del corte seguimos con la presencia del abogado laboralista Tino Vargas. Volvemos. Continuamos con la presencia del abogado laboralista, el doctor Tino Vargas, que nos está acompañando en este momento. Reiterar que hemos conversado al inicio de esta entrevista, al bloque anterior, sobre esta promulgación de la ley que protege del despido a trabajadores con cáncer. Estamos recibiendo las llamadas telefónicas del público sobre diferentes consultas del contexto laboral que lo quieran hacer a través de las líneas antes mencionadas. Pero había una respuesta pendiente, doctor, ante un oyente de la ciudad de Iquitos, que él señalaba en su denuncia pública que hay un problema visual que su hermana está padeciendo, que le dieron cita en el salud, pero para el 12 de noviembre. Ellos están preocupados. Además de que cuando van a pedir cita le dicen, no te corresponde acá, que estás en otra ciudad registrada. ¿Cómo pueden lidiar con todo ello? A ver, Salud tiene una plataforma que es la plataforma Viva, y uno puede sacar una clave y ahí hacer el cambio de la jurisdicción. Otra opción es la misma Salud presentarse, indicar el nuevo domicilio. Acérquese más al micrófono, por favor. Otra vez. Sí, acercarse al mismo Salud y invocar, señalar que se le cambie de jurisdicción. O sea, pero lo puede hacer a través de esta plataforma Viva. La plataforma Viva es una opción, o en su defecto a través de propias ventanillas del CIACE, si me equivoco el nombre de las oficinas de salud, para hacer el cambio de la dirección. ¿Y toma bastante tiempo? No debería tomar, porque no debería, porque solo informar con la recibo de luz, agua, teléfono, que está radicando en la nueva dirección, en Iquitos, para que le asignen una red asistencial de salud de la jurisdicción donde pertenece. Ahora, en el tema laboral, si alguien está en el salud, quiere decir que hay un vínculo laboral existente hasta estos momentos. Pero si el beneficio de estar en planilla está en el Seguro Social y ese beneficio no lo recibo porque la cita que necesito de manera urgente me la dan para dentro de 2 o 3 meses, ¿hay alguna vulneración de derecho que yo puedo denunciar? Claro que sí, pero el problema es que la otra parte es el Estado, y el Estado poco o nada cobra, y en segundo lugar, los procesos judiciales demoran 4 o 5 años. Entonces, ¿de qué vale litigar cuando los efectos del fallo no van a ser efectivos? ¿No? Es por eso que, aunque parezca mentira, uno de los grandes cambios que se dio con la ley 26790 es también la creación de las CPS, que sean para una red asistencial efectiva, y tratar de liberar. Por eso que muchos trabajadores, incluso al día de hoy, prefieren que no los pongan en planilla, porque prefieren conservar el CIS, que lo consideran mucho más efectivo y de mayor beneficio y cobertura que el propio salud. ¿No? Es una realidad en el Perú. Muchos se olvidan de que muchos trabajadores prefieren mantenerse en recibo por honorarios, o muchos trabajadores del hogar prefieren estar en negro con tal de no perder el CIS. Antes de hablar sobre este tema, pero del ámbito laboral, y de ir con otra llamada telefónica, ¿qué pasa, poniendo en el contexto del oyente de Iquitos, pero qué pasa si un paciente está trabajando, está en planilla, está en el salud, pide cita, le demandan para 3 meses? ¿Qué pasa si en el transcurso de ese periodo, hasta que llegue la fecha de la cita, mi enfermedad se agrava, se complica mucho más al punto ya de una discapacidad? ¿Puedo denunciar? Es que el problema, cuando uno va a denunciar, tiene que demostrar los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, en este caso, y siempre
la salud o la institución diría que no es una falta atribuible a ellos porque en verdad no hay ni culpa inexcusable en la situación o ninguna Aunque conexidad. sea de por medio el problema, el retraso de la cita. Ellos van a sostener que la falta de recursos, la falta de entre otros. Igual se puede plantear, pero será una carga probatoria demostrar que la institución tenía los recursos, tenía la disponibilidad y todo ello, y que fue por un tema de negligencia absoluta el no verlo programado en la cita respectiva, ¿no? Perfecto, vamos con otra comunicación telefónica. Son las 9 de la noche con 39 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, le escuchamos con su consulta. Señor, soy de Huánuco, le estoy llamando. Tengo un problema con mi hija que está trabajando en el gobierno regional. Anterior está haciendo, su esposo había hecho una obra cuando está separado ahí. Y ella estaba trabajando y la gente que entraron, el señor Antonio Pulgar, sus gentes, a mi hija lo votaron ahora diciendo porque era su esposo que había hecho una obra, no sé qué. Y estaba embarazada mi hija y ya le sacó hace recién un mes, señor. ¿Ya? ¿Es posible que le voten que esté embarazada de ir al trabajo, señor? No. No, desde antemano lo digo, no. Puede ser posible. Tanto como esta ley que estamos hablando del cáncer limita el despido con ocasión del periodo de prueba, hay una norma similar que salió hace 3 años en protección de las trabajadoras gestantes que establece que aún en periodo de prueba no es factible el despido. Entonces, lo que entiendo de la señora, que su hija estaba gestando, llevaba solo un mes y la han sacado. Probablemente la deben haber sacado por periodo de prueba o de manera incausada, es decir, sal, ¿no? En ambos escenarios, aun cuando esté en un mes nomás de relación laboral, está con la cobertura del... La ley le protege. La protege. Y podría plantear una demanda de despido nulo a razón de su situación de embarazo y solo tendrá que demostrar 2 elementos. El primero, que informó al empleador que estaba embarazada antes del cese, ¿no? Y segundo, pues bueno, que está gestando. Claro, bueno, obviamente la gestación va a ser bastante demostrable. Claro, demostrable, evidente. Eso es bastante evidente. Sin embargo, allí, además de esos criterios, ¿qué cosa tendría que presentar, sustentar de por medio de la persona afectada? ¿Contrato laboral? Como toda demanda, tiene que demostrar que tuvo un vínculo laboral, con el contrato, si la empresa le entregó el alta en el T-Registro, su alta en el T-Registro. ¿Pero en un periodo de prueba tendrán contrato? Sí, toda relación laboral te tienen que dar un contrato si estás a plazo fijo. Y si eres a plazo indeterminado, no necesariamente, porque los contratos de trabajo no necesariamente tienen que ser escritos. Claro, le hago la pregunta en la pertinencia de que en este país altamente informal, de repente muchos empleadores lo que toman por estilo es, bueno, vas a estar en prueba, pero por el momento no te doy contrato. Si pasas el periodo de 3 meses, te doy tu contrato. Bueno, lo que pasa es algo peor. Dicen, vas a estar en prueba. Entonces, estos primeros 2 o 3 meses vas a estar por retiro por honorarios. Y después te paso a planilla. Entonces, en primer lugar, el periodo de recibo por honorarios no existe. Es una leyenda urbana que se cree que hay un régimen laboral. No existe, está prohibido. Una persona que cumple una jornada completa, o inclusive una jornada parcial, pero todos los días o eventualmente con cierta periodicidad, prestas tu labor ya sea de forma remota, desde casa, pero de manera exclusiva, solo para tu empleador durante ese lapso de tiempo, que no tienes discrecionalidad para decidir en qué momento prestas la labor, porque ya te la direccionó el cliente, por decirlo, no es cliente, es en verdad tu empleador. Y como tal, ya tienes una relación laboral. Si no se celebró un contrato, se entiende que eres un trabajador a plazo indeterminado, por esa omisión o ese deseo de saltarse la normatividad laboral, por decirlo así. ¿Qué hacer? Ir ante la ZONAFIL para que haga una inspección y demuestre que por el principio de la primacía de la realidad, en verdad eres un trabajador, saldrá un acta de infracción si no cumple el empleador en cierto lapso de tiempo en regularizar esta situación, y eventualmente con esa acta de infracción puedes tomarlo como prueba y plantear un juicio laboral para efectos que se te reconozca tu situación de trabajador. Bien, perfecto. Siguiente comunicación, 9:43 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. Hola. Le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, una consulta. Yo soy contratada de educación. Tengo cáncer de mama. Ya tengo contrato más o menos algo de 15 años.
Mi contrato ya se vence el 31 de diciembre. Y como ustedes saben que es se da examen para que te vuelvan a contratar y todo eso, ¿cómo podría ser ahí para que me vuelvan a contratar? ¿Será automático mi contrato? Entiendo que tienes un contrato a plazo fijo y se va a vencer a finales de este año. Y claro, después tienes que volver a postular para garantizar volver a regresar, es lo que yo entendí. Claro. ¿No? En teoría, si tengo un contrato a plazo fijo, y yo creo que en verdad está encubriendo una relación a plazo indeterminado porque todos los años estoy renovando el mismo contrato, creo que con el solo vencimiento del contrato yo podría indicar de que en verdad es un esquema de despido indirecto o disimulado, y con esta norma ir y exigir que se me reconozca un vínculo a plazo indeterminado, ¿no? ¿En qué momento yo puedo pedir esa vinculación del contrato que tengo a plazo fijo de cada 3 meses, cada 6 meses, cada año? Cuando quieran perfeccionar la salida, ¿no? Cuando quieran exigirme que tu contrato vence en este momento, tú decís, pero ¿por qué? Si todos los años venimos celebrando el mismo contrato. Muchos colegios suelen hacer este esquema, ¿no? Dicen, te contrato por obra o servicio específico, te contrato por este primer año, pero van celebrando uno, a otro, a otro. En los hechos, lo que están haciendo es simplemente restringir la relación laboral al solo único periodo de clases efectivas y desconocer el derecho al descanso vacacional que establece la ley, que debe ser pues de 2 meses, ¿no? Claro, doctor, antes de una siguiente comunicación, ¿hay algunos otros derechos, volviendo al tema de los pacientes oncológicos, algunos otros derechos que tienen los pacientes con cáncer? Sí. ¿O los pacientes que al menos tienen antecedentes familiares de cáncer? Claro, ahí hay dos, ¿no? Tenemos la ley 31.561 que otorga hasta un día al año con goce de haber para que todos, cualquiera de nosotros, nos realicemos exámenes de detección temprana, las damas en realidad, me corrijo, de cáncer de mama y cuello uterino. De ahí tenemos la ley 31.336 que concede así a todos los trabajadores hasta 2 días hábiles al año para someterse a chequeos oncológicos preventivos con la obligación de compensar estas horas que me tómele. Y finalmente tenemos la ley 30.012 que establece hasta 7 días de licencia con goce para asistir a un familiar con una enfermedad terminal. Si tengo un familiar terminal, pero por un tema oncológico o una enfermedad grave de tipo oncológico, muy bien puedo accionar esta ley. Perfecto, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. No, encantado. Hasta el próximo. Muchísimas gracias.